Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical de la Iglesia Hispana de Coral Hill Baptist Church. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, esta es la parte número 12. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Glorificamos y magnificamos tu nombre por todo lo que eres. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada uno de los que están en camino y con todos aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 9. Y estos dos textos los vamos a ver más adelante, pero yo voy a leerlos ahora. Dijo Cristo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Juan 9, 35 y 38, y vamos a hablar de este pasaje un poco más adelante, pero el Evangelio de Juan, hermano, es maravilloso porque trata acerca de la divinidad de Cristo y de cómo obtener la vida eterna a través de la fe en Él. Y esto es Cristo y el ciego de nacimiento. Antes de entrar en detalle, una persona se puede quedar ciega, digamos, por un accidente, vio un tiempo, después no ve, pero este era un ciego de nacimiento, o sea, nunca pudo ver nada, ¿verdad? Esos casos existen porque tienen un problema genético y al nacer pues no ven. Y vamos a ver que, en primer lugar, la enfermedad vino como consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al hombre no había ni enfermedad, ni vejez, ni nada de eso, entró como consecuencia del pecado. Pero esto vamos a ver qué fue lo que ocurrió en este encuentro de Cristo y el ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9, 1 y 2. Es bueno poner esto en contexto. Los judíos creían que cuando alguna persona tenía una enfermedad era porque sus padres habían pecado. Y Cristo les aclara que no, que eso no tiene nada que ver con eso. Hay enfermedades que surgen, bueno, como consecuencia del pecado originalmente, y otros que a veces surgen porque la persona no se cuida, quizás bebe demasiado, quizás tiene vicios que le afectan la salud, pero en el tiempo bíblico los judíos pues creían que cuando alguno tenía una enfermedad era consecuencia de que los padres habían pecado. Ellos ignoraban, aunque conocían la Escritura, que el pecado había entrado por la desobediencia de Adán y Eva cuando estaban allí en el huerto del Edén, que Dios los creó. Por tanto, entonces viene aquí en Romanos 5:12 aclarando esto el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que cuando leemos toda la Biblia, por eso no se puede leer la Biblia por parte, o sea, si usted quiere entender cómo es Dios, cómo obra Dios, cómo tener la vida eterna, hay que conocer la Escritura, porque la enseñanza de la Escritura está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y entonces aquí, pues, los judíos que creían que el pecado o la enfermedad venía por el pecado de los padres, pues aquí el apóstol Pablo lo aclara muy bien. Dice que el pecado entró en el mundo por el pecado de un hombre. ¿De quién? De Adán. Y por el pecado la muerte trajo la enfermedad, el pecado trajo la enfermedad, la muerte. Y entonces dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el conocimiento del pecado pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a multiplicarse. Y he dicho esto muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Los ángeles no transmitieron el pecado porque no se reproducen. Los ángeles no pueden, son asexuales, no pueden reproducirse. Por eso les digo algo, no hay ángeles niños ni ángeles pequeños, eso no existe. Los ángeles son unidades que Dios creó y que son todos adultos, pero no se multiplican. Por eso cuando se revelaron los ángeles, más ninguno se reveló la tercera parte según Apocalipsis 12 y los demás no. Pero en el hombre no, el hombre como se pudo multiplicar, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso Cristo tuvo que venir y ocupar nuestro lugar en la cruz. En medio de las pruebas podemos ver la gloria de Dios. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. O sea, Cristo estaba aprovechando esta oportunidad y dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, en este caso, pues,
este ciego iba a servir para dar testimonio de quién era Cristo. El único que tiene todo el poder para sanar todo tipo de enfermedad y para dar vida eterna es Dios. Pero Cristo era el Dios encarnado, lo cual los judíos no aceptaban, ni lo aceptaban como el Mesías. Después usted puede leer ahí en 2 de Corintios 12, 7 y 9, y va a ver que la gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras. Pero cuando ellos dijeron, ¿quién pecó? Sus padres, digo, no es que pecó sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él, porque cuando hay fe, Dios obra. A veces quizás no sana una enfermedad, pero da vida eterna. Lo más importante es la vida eterna, porque un día vamos a tener que partir de aquí. O sea, el tener vida eterna es lo más importante, aunque Dios también nos puede sanar de la enfermedad si es de acuerdo a su plan eterno. Entonces viene este episodio de lo que le dijo Cristo a Marta cuando Lázaro había muerto. Dijo a Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11, 39 y al 40. ¿Por qué necesitamos esto? Porque el creer es tener fe. Fe es confiar en Dios, creer que Dios todo lo puede y que lo que Dios hace siempre es lo mejor. Cuando Lázaro murió, el cual era amigo de Jesús, acuérdense que él vivía en Betania, cada vez que pasaba por Betania llegaba a casa de Lázaro, de Marta y de María, allí estaba, los visitaba. Cuando a él le avisaron, él no regresó enseguida, o sea, no fue enseguida, y esperó hasta el 4º día. Los judíos creían que al 3er día ya la persona que había muerto no podía vivir, por eso Cristo resucitó el 3er día. Pero aquí no era el 3er día, fue al 4º día, porque Cristo quería manifestar su poder, y aún así los judíos, la mayoría, no creyeron en él. Y cuando dice que ya estaba comido de gusanos, pero Dios tiene todo el poder y sabemos que en este caso, pues Lázaro salió vivo y después pudo compartir su testimonio con otros. Debemos trabajar en la obra de Dios aprovechando bien el tiempo que tenemos. Hermano, el tiempo que tenemos es limitado. Tenemos un tiempo aquí en la tierra hasta que Dios quiera. Escribió Moisés, la vida del hombre son 70, los más robustos son 80, la gente puede vivir 90, puede vivir 100. O sea, Dios nos da el tiempo que Él quiere, pero tenemos que entender que tenemos que trabajar en la obra de Dios mientras tengamos tiempo. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces hay tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Usted lo puede leer allí. Entonces, el tiempo que tenemos para servir a Dios es el tiempo de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mientras tengamos tiempo, tenemos que obrar. Y entonces el Señor les está enseñando a los discípulos. Y entonces les digo, acuérdense que Él estaba en su forma humana, pero sin dejar de ser Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo había enviado? El Padre. Entre tanto que el día dura, o sea, ese que el día dura mientras la vida dura, eso es lo que significa. No que el día dura, que el tiempo de vida dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche se refiere a la muerte y también algunos la atribuyen quizás cuando venga el tiempo del anticristo, de la gran tribulación, en que el mundo va a estar lleno de tinieblas, o también a la segunda venida. Pero aquí se refiere más bien a la vida. O sea, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura, mientras yo voy a estar con ustedes. Estuvo 3 años. La noche viene cuando nadie puede trabajar, o sea, va a llegar un momento que no vamos a poder hacerlo. El sabio Salomón en Eclesiastés dice que en el sepulcro no podemos hacer nada, ahí no se puede hacer nada. O sea, ya el tiempo de vida terminó, aunque el que ha creído en Cristo pues está allí con su alma debajo del trono de Dios hasta que llegue la resurrección de los muertos. Entonces, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9, 4 y 5. O sea, Él les dijo, mira, yo voy a estar en el mundo, y mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. O sea, el que cree en mí va a tener la luz, no la luz del sol, la luz de ver la verdad de Dios, la única verdad absoluta, la verdad acerca de la vida eterna, la verdad acerca de ese reino eterno que Dios nos trae preparado a través de la fe en Cristo. Ahora, dice aquí en Eclesiastés 9:10, y este texto, aunque yo dije algo, pues viene aquí, es muy bueno. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas.
porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Y en 1 Corintios 15:58 dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Esto era lo que yo les decía. Acuérdense que Eclesiastés, el libro de Eclesiastés fue escrito por el sabio Salomón, o por Salomón, que tenía la sabiduría de Dios hace unos 3000 años. Y entonces él dijo esto, y era una realidad, que lo que nos viniera a la mano para hacer, hazlo, según tengamos vida, según tu fuerza. Porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Quiere decir, después que tengamos vida, no podemos hacer las obras mientras estuvimos vivos. ¿Por qué? Porque mientras estamos vivos, el cristiano predica, exhorta, enseña, da testimonio, ora por la familia, ora inclusive por los enemigos, ora por la iglesia, ora por la obra, pero ya cuando pasemos a morir, pues los en Cristo va a su alma a la presencia de Dios y el cuerpo vuelve a la tierra como era, según está establecido. Así que esto lo aclara muy bien. Y entonces por eso Cristo le dijo, mientras el día dura yo voy a hacer la obra, mientras el tiempo de vida que Dios me ha dado para este ministerio. Claro, Cristo era eterno, pero cuando llegue la noche, cuando ya termine la vida, le quería decir a los discípulos, ya no se puede nada hacer. Pero ustedes ven que cuando vemos todo a la luz de la Biblia lo podemos entender. Entonces, lo que estaba diciendo Cristo coordinaba con lo que había dicho Salomón 3000 años antes, o 2000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, ¿verdad? Y Cristo era el Dios encarnado, es el Dios encarnado. Debemos hacer nuestra parte, Dios de seguro hará la suya. Hermano, tenemos que orar, Señor, permite que yo pueda hacer la parte que tú me has encomendado. Porque la parte de Dios es segura, la que a veces puede fallar es la nuestra. ¿Por qué? Porque quizás nos debilitamos, quizás nos sentimos un poco agobiados, quizás nos desanimamos, pero el Señor sigue siendo el mismo. Así que no podemos de dejar hacer la parte nuestra, porque Dios de seguro va a hacer la suya. Entonces, todo esto que le he dicho es para poder llegar a la obra que él hizo con el ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Juan 9, 6 y 7. De este versículo, o de estos dos versículos, pudiéramos dar un estudio en varias partes, porque algunos dicen, bueno, ¿y por qué Cristo hizo esto de hacer lodo con la saliva, untarle lodo en los ojos del ciego y después le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé? Hay una parte que el hombre tiene que hacer. Mire, la salvación es gratuita, es un don de Dios, pero nosotros tenemos que recibir esa salvación por la fe en Cristo. Hay algo que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿saben que una vez, ya hace un tiempo, todavía sigue predicando falsedad? Hubo un falso pastor que está en Guatemala, Cash Luna, se lo voy a decir porque es que es así. Y entonces cuando habló esto, ustedes saben lo que hizo el hombre, esgarró y escupió y dijo que eso era una cosa muy fea, muy mala. Y dice, eso fue lo que hizo Cristo. Entonces después lo revolvió en el fango, como burlándose de lo que había hecho Cristo. Cristo hizo esto por algo, para que el hombre entendiera que hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Claro que el poder de Dios está en nuestra vida, pero yo tengo que hacer una parte. Miren, le estaba diciendo a nuestro hermano Edmundo, Dios me ha permitido servir al Señor por muchos años. Yo doy la escuela dominical, yo preparo el mensaje, yo doy el estudio bíblico, pero con la ayuda de Dios. Tengo que yo hacer una parte, tengo que dedicar tiempo, tengo que escudriñar la palabra, tengo que trabajar en los PowerPoint, estoy poniendo cosas también en las redes sociales. Pero hermano, estoy contando con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder viene de Él. Y entonces hay una parte que yo tengo que hacer, la de Dios es segura. Dios va a dar el crecimiento y Dios va a proveer salvación a aquel que reciba a Cristo. Y entonces por eso hizo esto del lodo, y entonces le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Si no va a lavarse al estanque de Siloé, el ciego no hubiera recobrado la vista. ¿Qué les parece? Porque tenemos que obedecer a Dios. Escribía el profeta Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, esto es un acto de obediencia. O sea, él permitió que el ciego entendiera que tenía que hacer algo, que tenía que obedecer lo que le decía. Ve y lavarte al estanque de Siloé. Si hubiera sanado de la ceguera de nacimiento si no se hubiera lavado el estanque de Siloé, no.
porque si no Cristo no se lo hubiera dicho. Y él dice que enseguida que fue, entonces se lavó y regresó viendo. Así que, hermano, eso nos hace entender que Dios tiene una parte que hacer, que es la parte segura, perfecta, y la otra parte que tenemos que hacer nosotros, la de predicar su palabra y de enseñar a otros. Nuestra parte es creer a Dios y su palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, Mateo 8:13. ¿Se acuerdan de aquel centurión que vino, que tenía allí el criado, que él lo amaba y que estaba enfermo? Y entonces dice que Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, o sea, el centurión tenía que creer la palabra que Dios le había dicho, tu siervo va a ser sanado. Y dice, como creíste te sea hecho. Si el centurión no hubiera, no hubiera creído la palabra de Cristo, su criado no hubiera sido sanado. Y su criado fue sanado en aquella misma hora en que Cristo le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Así que, hermanos, tenemos que creer, eso lo enseña la Biblia. Hay aproximadamente más de 500 veces en la Biblia que se menciona la palabra escoger, creer y obedecer. Búsquelo. Esos son los verbos. En todo, creíste, obedeciste, escogiste. O sea, está en la Biblia. Y, hermano, eso tenemos que creerlo porque es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y Cristo lo enseñó muy abundantemente. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Mateo 9, 28 y 30. Este es otro episodio. Unos ciegos que clamaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces a los discípulos, oye, cállense la boca. No, ellos seguían gritando más. Y entonces, cuando llegaron a la casa, vinieron a él los ciegos. Los ciegos, no era uno, eran otros ciegos. Cristo sanó a muchos no están registrando en la Biblia. Entonces, ¿creéis que puedo hacer esto? Les preguntó a ellos. Ellos dijeron, sí, Señor. O sea, no dudaron. O sea, ¿crees que puedo hacer esto? A los ciegos, sí, sí, Señor, sí lo creemos. No era fácil, eran ciegos. Posiblemente también de nacimiento. Entonces les tocó los ojos. En este caso, fíjense que no hizo lodo con la saliva, no mandó a lavarse en el estanque si lo es, porque Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere y con su poder, conforme a su sabiduría eterna. Entonces los tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. O sea, si ustedes creyeron de verdad que yo puedo hacerlo, conforme a vuestra fe va a ser hecho. Ahora, el poder estaba en Dios, no en la fe de ellos, pero ellos tenían que tener fe. Conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mateo 9, 28 y 30. Entonces esto indica que hay que creer. Creer en Dios para tener vida eterna. Y creer en Dios que Dios puede hacer la obra que nosotros no podemos hacer y los milagros que Dios puede hacer. Los incrédulos cuestionan y dudan de los milagros de Dios. Ese es el mundo en que vivimos. Unos decían, o sea, lo que decían de Cristo en su tiempo, Él es. Otro, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. No, esto no era de Cristo, esto era del ciego de nacimiento. Perdón. Y entonces los incrédulos, en eso estaban los fariseos que no creían que Cristo era el Mesías, cuando los veían, dice, Él es, y otros, a Él se parece, y Él decía, yo soy. Ese era el ciego de nacimiento. Cristo lo había sanado y entonces había obrado un milagro, entonces no querían creer que Cristo había obrado un milagro, porque sanar un ciego de nacimiento tenía que ser por el poder de Dios. Pero los judíos no creían que Él había sido ciego. Escuche esto. Él tenía cerca de 40 años y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Entonces ahí sigue el pasaje. Acuérdense que había temor de enfrentarse a los fariseos y los escribas. Sus padres respondieron, ahí sigue el pasaje, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, los padres dijeron, sí, este nació ciego y es nuestro hijo. Acuérdense que había temor porque los fariseos pertenecían al Sanedrín y podían ellos tener consecuencias, pero en este caso los padres dijeron, sí, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, ellos dudaron del poder de Dios. ¿Cuántos hoy dudan del poder de Dios? O sea, hoy la gente duda de que Dios puede cambiar una vida, puede cambiar el corazón, puede cambiar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos por el poder de Dios. Solamente hay que tener fe. Así que, qué triste es que los incrédulos, los que no creen la palabra, los que no creen a Dios, pues dudan de los milagros de Dios. El mundo vive en una completa ceguera espiritual. Esa es la ceguera física no es comparable con la ceguera espiritual.
Porque la ceguera física, pues usted puede andar, usted inclusive puede obtener vida eterna y después en el reino eterno de Dios va a tener una vista, por decirlo así, por la eternidad para ver toda la gloria de Dios. Pero la peor ceguera es la que el mundo está viviendo hoy, la ceguera espiritual. No ven la obra de Dios, no creen en la palabra de Dios, no confían en lo que Dios dice. El mundo dice creer en Dios y duda de su poder. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros sabemos, esto está allí en Juan 9, 29 y 31. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Estaban hablando respecto de Cristo. Le estaban diciendo al ciego, oye, nosotros sabemos de Moisés, pero este que te sanó no sabemos quién es. Entonces fíjense lo que el ciego le dijo. Hermano, esto es algo que nos debe llevar a nosotros a testificar de Cristo sin temor. Hermano, desde que yo conocí al Señor, yo tuve mucha oposición, comenzando por mi familia. Perdí la mayoría de los amigos. En las autoridades, en el tiempo ese en que yo me entregué a Cristo, me pedían la cabeza. Me llamaban, me intimidaban, me amenazaban, pero yo confiaba en el poder de Dios y seguía adelante. Y entonces, pues ahora querían también meterle miedo al ciego que había sido sanado. Y entonces decía, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese que te sanó, le decían al ciego de Cristo, no sabemos de dónde sea. Entonces fíjense lo que respondió el ciego. Respondió el hombre, el ciego, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, fíjense qué palabra, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Juan 9, 29 y 30. ¿Qué clase de respuesta? O sea, ustedes no saben quién es este, Moisés sí, pero este me abrió los ojos y yo era ciego de nacimiento. Y el ciego tenía aproximadamente más de 40 años, o sea, todo el mundo lo conocía. Pero los fariseos decían mentira, no sabemos quién es él. Así que hoy en día el mundo vive en una completa ceguera espiritual. No quieren ver la obra de Dios, no quieren creer en la palabra de Dios. La ceguera espiritual impide ver el poder y obra de Dios. Y vamos a ver qué dice Juan 9, 39 al 41, porque estamos en ese capítulo. Dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, escuchen bien, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, ahí sigue el pasaje, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Lucas 9, 39 y 41. Parece una paradoja, parece algo allí que como un juego de palabras. Dice, he venido para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y entonces le dijeron a los fariseos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que quería decir Cristo? Ellos decían, nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en lo que Moisés ha dicho, pero sin embargo no creían en el Hijo. Entonces él le dijo, Jesús le respondió y dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado. O sea, si reconocieran que necesitan buscar a Dios, entonces encontrarían la verdad y verían. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque no reconocieron a Cristo como el Mesías, sin embargo, sabiendo la Escritura, ignoraron que Cristo era el Mesías. Del Mesías hablaron todos los profetas y los patriarcas, y habló Moisés, e Isaías lo describió de una forma extraordinaria y muy clara, pero sin embargo los judíos no creyeron porque estaban ciegos. O sea, tenían ojos y no veían. Y como conclusión, para ver a Dios hay que creer completamente en Él. Hermano, creer es confiar en Dios, creer en su palabra, obedecerle y saber que lo que Él dice es verdad. Y entonces dice allí en Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este fue el pasaje que leímos al principio. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Fíjense cuántas veces en este pasaje se repite la palabra creer. Creer es confiar. Creer es saber que Dios lo que dice es verdad. Confiar en sus promesas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? O sea, si no creemos en el Hijo de Dios, no hay vida eterna, no hay justificación, no hay santificación, no hay la esperanza de la vida eterna. Tenemos que creer, esa es la parte humana. La otra parte la ha hecho Dios, que es la perfecta, pero el hombre tiene que creer. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Él no le dijo, no, Señor, yo no tengo que creer. No,
Acuérdense del carcelero de Filipos. Le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y era tú y tu casa porque también le predicaron los de la casa y también ellos creyeron. O sea, busquen la Biblia cuántas veces aparece la palabra creer, obedecer y escoger. Búsquela. Yo les reto que lo haga para que vean que hay una parte que el hombre tiene que hacer, aunque la parte mayor la ha hecho Dios, por supuesto. La principal, la perfecta, ha obrado la salvación a través de Cristo. Él pagó el precio por nuestro pecado, cumplió la ley, pero tenemos que creerle a Dios. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Entonces le dijo a Jesús, esto es maravilloso, pues le has visto y el que habla contigo Él es. O sea, muchos habían visto a Cristo, pero no creían en Él, incluyendo los fariseos. Pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Juan 5, 35 y 31. O sea, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, le adoró. Ahí encierra no solamente que le aceptaba como Salvador y Señor, sino en que sabía, Dios le había revelado, que ese era el Dios encarnado. Y si usted va a Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que lo busca. Creer es confiar en Dios, obedecer su palabra y saber que todo lo que Dios dice es verdad. Que Dios nos bendiga y que, hermano, este estudio de Juan nos sirva para entender la profundidad con que Juan fue utilizado por Dios para enseñar acerca de la divinidad de Cristo y de que solamente a través de la fe podemos tener vida eterna. Voy a leer este pasaje y voy a orar para terminar. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Juan 9, 35 al 31. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por la claridad de tu palabra, y gracias porque sabiendo que el hombre iba a pecar, tú desde la eternidad proveíste a tu Hijo para que pudiera cumplir la ley y pagar por nuestros pecados en la cruz, y para que por la fe en Él pudiéramos obtener la vida eterna. Bendice a cada hermano aquí presente y a todos aquellos que nos pueden ver por las redes sociales, y sobre todo sé en este día, en el Día de las Madres, sé con cada una de ellas que las puedan pasar bien y que tu amor, tu paz y tu bendición esté sobre ellas. Gracias por todo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos